tequila, you can go and take your time, man. Wind my body down. Pueden encontrarnos en Twitter, @Fundlibre, Centro de Estudios Libre en Facebook, o pueden comunicarse al 351-666-2286. Germán, vamos a hablar ahora del caso Nisman. Así es, novedades nuevamente esta semana de una causa que yo cada vez entiendo menos. Por eso llamamos a un experto en el tema, que es abogado, que es periodista. Es amigo tuyo, ¿no? Es amigo de la casa, es amigo de Nico también, es un tipo muy formado. Lo saludamos a Ezequiel Eiben. Ezequiel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo para ustedes y bueno, muchas gracias por la presentación y por la oportunidad de poder explayarme en su programa. No, a vos por el tiempo, hermano. Contanos un poco, porque hablábamos hoy en la reunión de producción de las novedades que hubo esta semana, que habló el Lago Marcino como 5 horas, y la verdad no entendemos qué está pasando. ¿Cómo ves la causa de Nisman, vos, del asesinato? Bien, todo lo que gira alrededor de Nisman hay que dividirlo en 4, ¿no? Primero tenemos, por supuesto, su investigación por el atentado a la AMIA ocurrido el 18 de julio de 1994. Esa sería la primera pata que tenemos que tener en cuenta. Después tenemos que tener en cuenta un dictamen emitido por Nisman tiempo antes de morir, en donde va más allá de la investigación del atentado. No solamente deja al descubierto que Irán cometió el atentado terrorista aquí en la Argentina, esto enmarcado por supuesto en la suspensión y posteriormente finalización de los acuerdos de transferencia nuclear que tenía el presidente Menem, y enmarcado en una referencia ineludible que es la exportación de la yihad, la guerra santa islámica promovida mediante el terrorismo, a otros lugares del globo. No solamente descubre esto, que Irán operó en la Argentina, sino deja al descubierto toda una red de terrorismo infiltrada por el régimen iraní en América Latina, como sabemos, con una base principalmente asentada en Venezuela. Después tenemos la tercera parte de lo que su biógrafo Gustavo Perednik llamó la trilogía Nisman, que es la denuncia que hace luego de la firma del memorándum de entendimiento con Irán, en donde él descubre que este instrumento, lejos de servir al descubrimiento de la verdad, era una maniobra artera por parte del régimen kirchnerista para encubrir a los responsables de haber perpetrado el atentado y así tener mayores relaciones comerciales con el régimen iraní que le permitieran al kirchnerismo sostener la economía aquí en Argentina. Y la cuarta pata, que es inescindible por supuesto de todas las otras, es la causa por el asesinato del fiscal Nisman, que como todos sabemos fue encontrado muerto 4 días después de realizar la denuncia, y presumiblemente muerto un día antes, el día sábado, en su departamento en las Torres Le Parc. Ese sería el contexto total de la situación. Y bueno, si a ustedes les parece, podemos profundizar sobre alguno de esos pilares. Sí, ahora me gustaría profundizar, pero antes quiero que nos metamos en lo que es el tema de lo que es la coyuntura que vendría a ser que declaró Lago Marcino. Son no sé cuántos tiempo en horas, pero son 300 páginas en declaraciones. ¿Qué fue lo más importante con respecto a su declaración y qué tan complicado está en la causa? Sí, Lago Marcino en un país serio, en un país institucionalmente serio y que obrara con una justicia que trabaje con celeridad y no de manera oportunista, debería estar mucho más complicado de lo que ya está en esta causa por el asesinato de Nisman. Para empezar, recordemos que en principio Lago Marcino se presentaba a sí mismo y bueno, era conocido como el técnico informático de Nisman, ¿no? El encargado de establecerle los sistemas de seguridad para que la computadora del fiscal funcionara de manera correcta. Y realmente, de acuerdo a todo lo que hemos visto, la computadora de Nisman era un colador, ¿no? En donde le averiguaban un montón de información que el fiscal tenía que tener bajo secreto. Después, Lago Marcino es un personaje bastante oscuro que aparece unas horas antes en la escena del crimen y dice que le entrega
una pistola al fiscal Nisman porque éste le había pedido una para defenderse y porque quería proteger a sus hijas. Bueno, ahí encontramos dos puntos oscuros en su declaración. Primero porque Nisman ya tenía una pistola y la tenía precisamente en la casa de su madre porque no había visto la necesidad de usarla, si bien quería seguridad porque él tenía que ir a declarar el lunes al Congreso y estaba recibiendo amenazas de grupos kirchneristas y de quebracho. Y luego también porque hay contradicciones entre el testimonio de lo que declara Lagomarsino y lo que realmente se declaran otras personas después. A eso hay que sumarle que Lagomarsino en primer momento es imputado por entregarle el arma a Nisman, pero no está imputado en la causa del asesinato en sí. Sin embargo, la fiscal Fein en su momento, y el aparato judicial corrupto, le permitió el acceso a los abogados de Lagomarsino y a sus peritos de parte contratados a toda la información del expediente sobre la causa de la muerte. Es decir, que era una persona que no estaba imputada, que podía verse como un tercero a la causa, que tenía acceso a toda la información. ¿Y por qué tuvo acceso a la información si no estaba imputado? ¿Cómo? ¿Por qué tuvo acceso a la información si no estaba imputado en la causa de asesinato? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos, y la única respuesta que podemos dar es porque el sistema judicial estaba corrupto y la fiscal Fein, la primer fiscal de la causa del asesinato de Nisman, estaba operando en favor del régimen para encubrirlo. Si no, no se entiende cómo una persona después pueda reunir el doble carácter de testigo e imputado en la causa. Recordemos que Fein ahora disfruta de su jubilación. Exactamente, fue separada de la causa. Luego se la mandó a investigar penalmente a ella y a Berni por encubrimiento en la escena del crimen, por contaminarla. Sí, y hoy en día Lagomarsino sí está declarando, no como si fuese un partícipe necesario en lo que fue el asesinato de Nisman. Ezequiel, sí. Escúchame, yo sé que a mí me entra una duda, porque yo con el cambio de gobierno estaba muy ilusionado que esto en un año se esclarecía, porque el Estado estaba ocultando información. Y dije, se van los kirchneristas, Macri con acceso a la información de los servicios, más de los ministerios. Yo digo, en un año y medio vamos a tener a todos los culpables. Y pasaron ya 2 años y yo veo que no ha habido grandes avances. Sí hubo un cambio de discurso, obviamente, Macri se reúne con las hijas, pero ¿por qué crees que el gobierno actual no se abanderó más? Porque yo creo que en parte ganaron las elecciones por el asesinato de Nisman. La gente se asustó y le dio un respaldo fuerte a Macri, y yo creo que Macri también se asustó, ¿no? O sea, como que no lo tomó con la profundidad que yo pensé que iba a agarrar el tema. Bien, mira, para terminar brevemente el punto anterior, una de las frases más sobresalientes de la declaración que hemos conocido fue que Lagomarsino dijo que tenían una relación de amo y esclavo con Nisman, que Nisman era su amo y que él era un esclavo. Se está victimizando, obviamente, para intentar zafar lo mayor posible. Ahora, tomando tu pregunta, esta pregunta, la verdad que todos teníamos mayores expectativas con el cambio de gobierno. Eso es cierto. ¿Por qué? Porque hay que recordar que en el debate entre Macri y Scioli, acontecido ya a finales de 2015, antes de que se llevara a cabo el balotaje, Sandra Arroyo Salgado, la ex mujer del fiscal Nisman, junto a sus 2 hijas, estuvo sentada del lado de Cambiemos en el debate, marcando una firme posición de quién le interesaba a la familia de Nisman que ganara las elecciones presidenciales para que el caso se pudiera investigar con tranquilidad e independencia y no que se continuara el camino ruin de la justicia, que es el del encubrimiento, el de ensuciar la escena del crimen, en el de buscar falsos culpables o difundir falsas teorías como un suicidio. Eso te marcó una posición, digamos, tajante. Luego, no me recuerdo si en la primera o segunda semana que asumió Macri, designó a Cimadevilla a cargo de una oficina especial que iba a tener a cargo promover las investigaciones de estos sucesos, no tanto de lo que se sabía de la AMIA como de la denuncia de Nisman y de la causa de muerte.
y después, por supuesto, todo se fue diluyendo. Y ahora Se diluyó, tenemos exactamente. novedades, Eso es tenemos novedades como que vaya a declarar Cristina Kirchner en declaración indagatoria frente a Bonadío, lo haga ahora Lago Martino, todo, pero no se avanza como se debiera avanzar. También es cierto que fue tanta la obstrucción y destrucción de pruebas general el kirchnerismo que es difícil retomarlo todo, pero también es innegable a ver que muchas novedades de la causa Nisman han surgido en momentos de delicadeza política para Cambiemos, en la previa de unas elecciones, o cuando pasaba algo que el gobierno necesitaba sortear. Entonces, manejos políticos, por lo menos en los tiempos de presentación de las novedades, sigue habiendo en la República Argentina, lamentablemente. Pero vos les das un voto de confianza a Cambiemos y decís, bueno, no se investigó más porque realmente hubo pruebas que no existen más, que se destruyeron de tal forma que nunca las vamos a encontrar. A ver, yo lo que digo es, el kirchnerismo funcionaba directamente como una tiranía, ¿no? Una tiranía en donde había un poder ejecutivo verticalista que pisoteaba la justicia independiente, impedía la verdadera y efectiva división de poderes, tenía copado el aparato judicial a través de un grupo militante de nombre Justicia Legítima que encabezaba desde la Procuración General Alejandra Giles Carbó, tenía amaniatado a un juez que mandó a cerrar, que desestimó la denuncia de Nisman sin siquiera investigarla, que fue el juez Rafecas, tenía otro fiscal militante encargado de sepultar la denuncia, que fue Javier de Luca, y un montón de esbirros más metidos ahí para que absolutamente nada se pudiera conocer, ¿no? Desde un narcoministro como Aníbal Fernández hasta los patoteros de siempre que amedrentaban a jueces y fiscales que quisieran investigar. Al lado de eso, Cambiemos, por supuesto que nos ofrece un panorama infinitamente mejor. No del todo transparente, no del todo lúcido para mí, pero Cambiemos no se comporta como una tiranía. Hay más independencia judicial, hay mejor división de poderes, sí, eso es verdad. Ahora, nosotros pensamos que realmente se ha ido a fondo con esta investigación, cada uno desde lo que puede hacer, y bueno, yo considero realmente que no, que debieran saberse muchas más cosas. Sí, por supuesto, hay que ponderar las circunstancias y saber que el hecho de que haya ganado Cambiemos las elecciones es lo único que le dio esperanza a la verdad para que salga a flote y para que se pueda saber tanto lo que pasa con la denuncia de Nisman como con la causa de su muerte. Porque de haber ganado Daniel Scioli y Argentina seguir el camino rumbo a Venezuela, por supuesto hubiesen sepultado toda esperanza de justicia. Volviendo un poco al tema de la denuncia de Nisman, sí. Hablando en la justicia, ¿en qué momento de la causa está? Bueno, esa causa sufrió muchos desvaríos. Como sabemos, primero Rafecas la cerró sin investigar. Recordemos que Nisman tenía compilado 900 CDs con un montón, decenas y decenas y decenas y decenas de horas de escucha. Daniel Rafecas se encerró un fin de semana en su despacho y después la desestimó sin investigar. Lo mismo hizo, luego le impulsó el fiscal Policita, le impulsó el fiscal Moldes, y el fiscal kirchnerista de Luca volvió a enterrarla a la denuncia, y casi de rebote también la DAIA logró obtener nueva información que se desprendía de un audio de Timerman, y eso sirvió para resucitarla de las cenizas de la causa y poder volverse a abrir. ¿En qué estado está hoy la causa después de eso? Bueno, por suerte, y ahora sí, por la actuación de valientes hombres incorruptibles dentro de la justicia, esa causa está en movimiento, y bueno, los fiscales encargados, en este caso el fiscal Policita, sí ahora mandó a que se produzcan todas las medidas de prueba que no quisieron los jueces y fiscales kirchneristas que se produjeran allá por el 2015. Así que esa causa está en movimiento y creo que tiene complicado a más de uno, por supuesto. Van a tener que responder Luis Delía, va a tener que responder Andrés Cuervo Larroque, que de hecho ya está respondiendo, va a tener que responder
Cristina Kirchner, va a tener que responder Héctor Timerman, Cristina que ahora ya pone fue como excusa a su indagatoria, enfermedad. Por esta causa, Cristina fue indagatoria hace un par de días. Claro, y recordemos también Timerman, que puso como excusa su estado de salud, ¿no? Para decir que tanto Macri como los jueces, como Bonadío y los demás estaban organizando una persecución judicial en su contra, ¿no? Cuando la verdad que las pruebas que pesan en su contra Sí, a Timerman son tan pesadas que hubo que recurrir al asesinato del fiscal para detenerlo, porque evidentemente no había otra salida. Y hay una pata ahí que es clave también, que son los servicios de inteligencia, ¿no? Que nunca vamos a saber cómo operan y cuánto dinero manejan, pero creo que tuvieron mucho que ver en el asesinato, en la causa, y que al día de hoy yo creo que son los principales encubridores de la verdad. El tema de los servicios de inteligencia... No solo Estiuso, complejo, todo el aparato de... Sí. El tema de los servicios de inteligencia es muy complejo analizar. ¿Por qué? Porque para empezar, Nisman trabajaba codo a codo con quizás la persona más famosa de la Argentina en lo que a inteligencia se refiere, que es Jaime Estiuso, ¿no? Uh-huh. Jaime es el que mayor material le otorgaba a Nisman y quien le posibilitó, ¿no?, poder obtener las escuchas con los cuales Nisman después termina incriminando a la cúpula kirchnerista. Ahora bien, ¿qué sucede en los 2 meses previos a la muerte de Nisman? El kirchnerismo, recordemos, empieza su, entre comillas, cacería de brujas para destronar a los viejos líderes de la inteligencia, mantener únicamente los que les eran funcionales. Estiuso ya no lo era porque le proveyó material a Nisman para que efectuara su denuncia. Y bueno, recordemos que después la ex FIDE pasa a ser la AFI, lo ponen a Parrilli a la cabeza y se toma completamente un nuevo rumbo en esto. Entonces, ¿a qué punto queremos llegar? A ver, que había agentes de inteligencia que podían ayudar sinceramente a Nisman a descubrir la verdad de la causa AMIA y en su denuncia del memorándum, y había otros que respondían directamente a las órdenes políticas. ¿Qué creo yo? Creo yo que alguien de inteligencia puede haber actuado por su propia cuenta para matar a Nisman. No, yo creo que si los servicios de inteligencia, o por lo menos el ala que más le respondía al kirchnerismo, operaron en esto, como puede haber sido para llevar adelante un encubrimiento posterior a la muerte o no, siempre fue recibiendo las órdenes de su jefe, que era la cúpula kirchnerista enquistada en el poder. Es así. O sea que recortar el tema a los servicios de inteligencia sin volver al poder político kirchnerista sería como recortar en la AMIA los culpables del atentado a buscar una conexión local y no buscar al principal responsable que lo financió y lo ejecutó, es Irán. ¿Se entiende la metáfora? Sí, tal cual. Ezequiel, para ir cerrando, ¿cómo sigue en la justicia estas causas? ¿Qué podemos esperar en las próximas semanas? Bien, retomemos la idea de los 4 pilares. Respecto de la causa AMIA, por supuesto que no avanza el rumbo que avanzaba con el fiscal Nisman, porque ya no está entre nosotros, lamentablemente, y quien fue la encargada de designar los fiscales que tenían que seguirla fue Alejandra Carbó, que por supuesto designó a fiscales de justicia legítima, que tenían la misión de buscar otro culpable que no fuera Irán, de moderar la causa y virarla hacia otro lado. Así que lamentablemente en causa AMIA, por supuesto, habrá que ajustar los tornillos nuevamente. De hecho, un fiscal designado por Gil Carbó, que se mostró como más independiente que sus colegas y más favorable a continuar con el trabajo de Nisman, fue finalmente desplazado. Después, respecto de el otro dictamen de Nisman denunciando la red de terrorismo de Irán en Latinoamérica, bueno, eso no va a tener estado judicial en tanto alguien decida continuar denunciando a Irán en los foros internacionales, si quiere retomar el trabajo elaborado por el fiscal. Y bueno, en cuanto a la denuncia, acabamos de brindar un pantallazo. Y sobre la muerte del fiscal, también por supuesto esperamos
mayores novedades cuando se produzcan todas las pruebas ordenadas solicitadas por el fiscal Policita. Yo creo que eso viene mejor encaminado una vez que la causa pasó a manos de la justicia federal y dejó de estar en manos de una corrupta como la fiscal Fein y una jueza que, por supuesto, en un primer momento no actuó como era debido, como es la jueza Fabiana Palmagini, que fue la primera que tuvo la causa a su cargo. Recién luego, después de que la causa pasó a manos de la justicia federal, se abrieron un poco las expectativas para que podamos saber algo más, ¿no? Ezequiel, te despedimos, gracias por la participación. Estaremos hablando en algún otro momento con las novedades del caso. Por supuesto, siempre a disposición cuando quieran comunicarse y bueno, esperemos que todo resulte para bien y que por lo menos alguna vez en Argentina, aunque se demore, pueda triunfar la justicia y la verdad. Muchas gracias por el llamado. Un abrazo, Ezequiel. Hasta la próxima. Seguimos con un poco de música y bueno, seguiremos hablando de otros temas. Do you know the line that I'd walk for you? We could turn around and we could give it